amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el doctor Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, y hoy me encuentro sumamente feliz porque me acompaña un amigo del alma, Sixto Porras, y vamos a conversar hoy sobre un tema que tiene mucha relevancia con la época que estamos viviendo en este momento, que básicamente tiene que ver con que se acerca la Navidad y esos tiempos en donde compartimos con amigos y con familia. Y Sixto es un experto. Yo recuerdo hace muchos años que lo admiraba en televisión y yo decía, a este señor yo tengo que conocerlo en algún momento, y las cosas se combinaron y finalmente pasó. Lo conozco a él, conozco a su esposa Helen, conozco a sus hijos Daniel y Esteban, a sus esposas, y conocí a su nieto, primer nieto Emiliano. A los demás no los conocí porque, bueno, Sixto y su familia se encuentran haciendo una labor de ayuda y asistencia que ahora nos puede contar un poquito más. Pero de verdad estoy muy complacido por hablar de este tema que es el perdón. Sixto, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y abrir un espacio en tu agenda tan apretada. Un honor, Donald, un honor estar con vos. Te admiramos, te respetamos y hemos sido beneficiados por toda tu enseñanza. Y no solamente eso, también fui paciente de Philosophy y eso nos ha ayudado muchísimo. Todos mis índices de salud mejoraron. Nunca olvido cuando regresé donde el médico 6 meses después y él aplaudía. Dice, pero es que usted es otra persona, vea los exámenes. Y lo hemos mantenido. Eso es lo más bello. Ya han pasado más de 4 años y hemos logrado mantener un equilibrio, una forma de comer, una forma de alimentarnos. Y quiero darte las gracias en nombre de mi familia y en nombre de las miles y miles de personas que has ayudado. Gracias por lo que haces, gracias por tu equipo, por el espíritu de excelencia con el que haces las cosas y por el espíritu de excelencia con el que tu equipo trabaja. Yo quería felicitarte y estoy feliz de estar acá con vos y espero que podamos pasar un buen rato hablando de un tema que me apasiona. Así es. Sixto, eh, de verdad que el agradecimiento es mutuo por todo lo que en nombre de muchas familias estoy seguro que están teniendo de beneficio a través de la intervención que ustedes hacen en la comunidad en general, porque no es solo en Costa Rica. Ahora, ¿verdad? Sos parte de una organización que está en Latinoamérica y eso es de aplaudir porque enfoque a la familia trae una labor de precisamente poder sanar la semilla de la sociedad, que es la familia, y a partir de ahí traer bendición para mucha gente. Entonces, Sixto, yo leí tu libro hace un tiempo que me lo obsequiaste y agradezco mucho. Es para quienes han visto mi biblioteca es un lugar sagrado para mí en donde pongo cosas que solamente tienen sentido, y uno de los lugares está ocupado por tu libro. Recientemente lo volví, pero esta vez no a leer, sino a escuchar, porque resulta que yo tengo esa capacidad de poder aprender mucho a través del audio. Entonces estudié el audiolibro, me hice miembro de la página de ustedes en YouTube, que le da uno acceso a muchas otras cosas, ¿verdad? Pero que pude escuchar nuevamente el libro y me trajo puntos importantes que quisiera que discutamos. Uno de ellos es el perdón. El perdón es, lo decías, no es un sentimiento, ¿verdad? No es un sentimiento, sino es una acción y no beneficia necesariamente a la otra persona. Uno es el primer beneficiado en el momento en que perdona. Contanos un poco de eso para iniciar con esta linda conversación. En primer lugar, todos vamos a ser heridos, decepcionados, vamos a experimentar algún nivel de abandono. Es decir, vivimos en un mundo donde estamos rodeados de personas y somos personas, donde cada uno tiene una expectativa de vida, donde cada uno experimenta la vida de diferentes maneras. Somos sensibles a las palabras que las demás personas dicen, a las miradas, a las expresiones. Somos sensibles a todo esto y por lo tanto vamos a ser lastimados. Algunos de una manera más fuerte, más real y otros de una manera imaginaria. Por ejemplo,
imaginaria cuando yo me comparo, con alguien más o cuando yo codicio lo que el otro tiene, yo me lleno de un sentimiento negativo que me hace odiar o resentirme contra otra persona y la otra persona ni cuenta se da y esto va a afectar nuestra vida. Eso significa que todos tenemos que vivir el proceso del perdón. El perdón no es un sentimiento, nadie siente perdonar. Uno siente el deseo de venganza, uno siente un dolor profundo, uno siente una amargura que te carcome el alma y los expertos han dicho, todos los estudios han dicho que una persona amargada va a perder su sueño, va a perder su equilibrio de salud, va a perder su capacidad de ser feliz y lo otro es que queda atrapada en el pasado. Terminaba una conferencia en Bruselas, era un congreso de jóvenes en Europa y era un grupo como de 200, 300 jóvenes y había una joven tal vez de unos 15, 16 años, de una bella presencia física, pero su rostro era duro, su mirada era fría y Mm, yo cuando yo le observo, a mí me da dolor, porque lógicamente uno puede ver una herida abierta dentro de ella. En algún momento, circunstancialmente, ella se sienta frente a mí en alguna de las comidas y me atrevo a preguntarle quién le robó su sonrisa. Ella entiende mi pregunta y de una vez me contesta y me dice, se fue cuando yo tenía 9 años. No le importa si tenemos que comer o dónde vivir. Me dije que lo odiaría el resto de mi vida. Está refiriéndose a su padre. Entonces yo trato de generarle conciencia a ella. ¿Sabe tu papá que lo odias tanto? Y de una vez responde desde su dolor y dice, no sé y no me importa. Es decir, mi papá no me importa, él nos abandonó, él se fue. Pero ¿qué está haciendo ella? Está cayendo en la trampa de vengarse con el odio y la única víctima es ella. Es decir, ella perdió su paz, ella perdió su sonrisa, ella perdió su salud, ella perdió su alegría, ella perdió su atractivo. Es decir, no es una joven atractiva porque más bien repele a las personas porque no tiene brillo en sus ojos, no tiene alegría que transmitir. Yo le animo a reflexionar sobre lo que estamos dialogando y le dije, mira, si vos usás tu odio para castigar a tu padre y tu papá ni sabe que lo odias ni te importa, ¿no sería bueno pensar hasta cuándo le vas a odiar? Porque aquí viene un mito interesante. ¿Por qué yo odio? ¿Por qué tengo deseos de venganza? ¿Por qué amargo mi corazón? Por tres razones. Uno, porque es una forma de hacer justicia, es decir, no merece mi perdón y yo trato de castigarlo con el odio que siente, pero la única víctima soy yo. Esto nos lleva a la conclusión de que perdonar no es natural, es decir, no es justo perdonar. ¿Por qué voy a perdonar? El problema es nuestro proceso de pensamiento, porque nosotros pensamos que el perdón es hacerle un favor a la otra persona. Entonces, de una vez concluimos, no lo merece, no me ha pedido perdón, no ha cambiado y no ha restituido el error que cometió. Ese es un error. ¿Por qué? Porque cuando yo no perdono, la única víctima, la única persona que pierde la paz soy yo. Quien pierde la salud soy yo. Quien se queda atrapado en el pasado soy yo. Quien vive esclavizado de un recuerdo soy yo. Esto significa que yo tengo que decidir perdonar. Cuando soy consciente que estoy herido, yo tengo que decidir perdonar con un objetivo. El objetivo es sanar la herida que llevo por dentro. Sí, todo tiene mucho sentido y en el curso que nosotros le damos a los pacientes, siempre menciono una frase que escuché de Nelson Mandela que decía que la persona que vive con resentimiento es equiparable a alguien que quiere matar a alguien con veneno para ratas, pero la persona es la que se come el veneno todos los días
La persona a la que se supone que va a ir el veneno nunca llega porque la persona ni lo sabe y es precisamente de lo que estás hablando. Escribiste un libro, se llama El lenguaje del perdón, y es un libro que de hecho yo recomiendo en el libro de la ciencia de la pérdida de peso porque considero que es uno de los grandes eh, aportes que le podría llevar a una persona a bajar su nivel de estrés. Hablabas ahora de su sonrisa se le fue, pero no solo la sonrisa, se le va la salud, se le va la energía, porque su enfoque es continuamente hacia una persona que ni siquiera sabe, ¿verdad? Sixto, se acercan momentos importantes, ¿verdad? La celebración de la Navidad, del Año Nuevo, en donde la gente llega y se une. ¿Qué podrías decir para todas las personas que están escuchando que sería un buen primer paso? Y voy a mencionarlo en relación a dos cosas muy importantes. ¿Cuál sería un muy buen primer paso para perdonar? O sea, ¿qué tiene que suceder internamente para que la persona caiga en conciencia de que es importante no seguir haciéndose daño? Porque la mayoría de la gente tal vez ni siquiera lo sabe, que su amargura proviene de no dejar ir ese sentimiento que está bajo nuestro control. ¿Cuál sería ese primer paso? Pero algo también muy importante, ¿cuál sería un primer paso para nosotros pedir perdón? Porque una es en donde yo voy a perdonar y la otra es donde sé, tengo conciencia de que hice un daño y cómo hago para, ¿verdad? Porque para hacer un acercamiento a esa persona, porque tal vez creemos o sentimos que pueda recibir una bofetada ni se acerque, pero tal vez puede ser todo lo contrario. Vamos a generar un alivio importantísimo para ambas personas, en ambos casos. Ujú. Déjame comenzar con la segunda. Hay que armarse de humildad. Una joven me dijo en algún momento, a los 15 años quedé embarazada. Mi papá me echó de la casa. Dijo que no volviera. Mi mamá a lo lejos me alimenta, me sostiene, me ayuda. Mi hija ya tiene 4 años. Muchas veces me pregunto si mi papá quisiera conocer a su nieta. ¿Cómo hago? Y le dije, armate de humildad y llama a la casa, decirle a la mamá, a tu mamá, que le pregunte al papá si quiere conocer a su nieta. El papá responde con un gesto, dice, su papá dijo que sí, no dijo, no contestó, solo asintió con la cabeza. Lo que él está diciendo en el fondo, yo tengo necesidad de reencontrarme con mi hija, pero no sé cómo hacerlo. La valentía de esta joven hace que se tienda un puente. Y cuando ella me cuenta la segunda parte de la historia fue, aquel domingo llegamos a la casa, toqué la puerta, como yo le he enseñado a amar a mi hija, a sus abuelitos. Cuando ella entró a la casa, ella corrió donde su abuelo y lo abrazó y él comenzó a llorar. Y él comenzó a llorar quebrantado. El llanto es un llanto de culpa, de vergüenza, de orgullo, donde yo tengo que renunciar y decir, me equivoqué. Hace 4 años me equivoqué. Es decir, yo no tenía que expulsar a mi hija de la casa, yo tenía que acompañarla en su proceso, en su dolor, en su culpa, en su vergüenza y ayudarle a salir adelante. Pero ahora están tendiendo puentes. Yo tengo que armarme de humildad, dar un primer paso, escribir, papá, lo siento, o mi hijo, perdóname, mi amor, te grité, te ofendí, te lastimé, te herí, eh, sin ninguna expectativa de cómo va a responder la otra persona. Este es un acto de humildad y yo tengo que reconocer mi error. No justifique su error, no explique su error, no diga lo hice por tu bien o lo hice porque me provocaste o lo hice porque lo merecías. Jamás. Uno tiene que venir reconociendo el error que cometió y pidiendo perdón con humildad, dejando que la otra persona procese las cosas. Un principio en la vida es que uno nunca puede asumir la responsabilidad de cómo la otra persona va a responder emocionalmente. Yo tengo que ser responsable de mis actos y yo tengo que atender a ese llamado del corazón que me dice que debo pedir perdón, que debo de acercarme, que le extraño, que le amo. Eh, en uno de los libros que escribí, hago una remembranza de Hemingway. Hemingway escribió en algún momento una historia que se da en España. Dice, un padre y un hijo se pelean abruptamente. El padre
le desconoce, se gritan, dejan de hablarse, pasan los años. Y en aquel Madrid frío, en algún momento el padre, llegando la Navidad, quiere reencontrarse con su hijo, pero en aquella época no sabe cómo comunicarse, por lo que decide publicar en un periódico madrileño un anuncio que solo decía: Paco, todo está perdonado. Por favor, vuelve. Nos vemos el martes al mediodía en el Hotel La Montana. Me imagino que era el lugar donde la familia comía, donde muchas veces se encontraron, donde el hijo sabía cuál era el hotel específicamente. Y cuenta la remembranza que al mediodía de aquel martes estaba lleno de Pacos, porque todos los Pacos pensaron que eran ellos. Y en el fondo, todos los Pacos añoran un reencuentro con su padre. Ahora, ¿cómo yo puedo acercarme y vivir la Navidad para dejar ir, para soltar, para entregar? Yo tengo que entregar al padre que se fue, al esposo que abandonó, al hijo que se fue y nos gritó, nos insultó. Tengo que soltar la persona que me robó, la persona que me demandó injustamente, a la que le dimos la mano, le ayudamos y luego nos traicionó. Yo tengo que soltar, dejar ir. Y una época hermosa es la Navidad, porque es fin de año. Una Navidad donde celebramos el nacimiento de Jesús, que viene a traer reconciliación hacia la familia. Entonces yo tengo que darme la oportunidad de que en esta Navidad voy a vivirlo de manera diferente. Número uno, voy a dejar ir el pasado. Y yo tengo que soltar el pasado, porque si no suelto el pasado, vivo como víctima en el presente de hechos que ocurrieron hace años. Una hija me decía en algún momento: a mí no me gusta ir donde mi mamá, porque tan solo llegar ella comienza a hablar mal de mi papá, insulta a mi papá y de repente se calienta tanto que nos grita a nosotros. De lo que mamá está hablando ocurrió hace 30 años, pero ella siempre quiere mantener vivo el recuerdo de la ofensa, de que no estuvo en el parto, de que estaba borracho, de que tenía que buscarlo en la calle totalmente borracho. Y yo le pregunté: ¿y tu papá cambió? Mi papá cambió hace más de 30 años. Dice: pero mi mamá se quedó esclavizada en aquel recuerdo. Bueno, yo tengo que entender cómo yo empiezo este proceso de perdonar. Uno, reconozco que estoy herido, que esto me duele, haya razón de la otra persona o no haya razón, no importa, esto me duele y por lo tanto, asumiendo conciencia de que duele, tengo que comenzar el proceso del perdón. Voy a ilustrarlo con un ejemplo personal. En algún momento ayudamos a un grupo de profesionales a salir adelante y este profesional me pidió un espacio en la oficina para ejercer, lo entrenamos, lo habilitamos, le ayudamos. Como 10 años después, un paciente se queja, y yo lo llamo y le corrijo. Digo: mira, le digo, esto no está bien. Y cometió una falta y le dije: esto hay que corregirlo. Él se ofendió y en su ofensa, entonces él determinó demandarnos judicialmente. Eh, Eso implicó abogados, una erogación como de $20,000, que es mucho dinero, eh, y pero sobre todo la angustia, la preocupación, la vergüenza, el tener que ir a juicio, el desgaste emocional. Esto me robó el sueño y la pensadera da como a las 2 de la madrugada cuando estas cosas ocurren y viene la pensadera y dele y cómo y a quién y por qué y qué hice, ese autoexamen. Yo decía, pero lo único que hicimos fue ayudarle. Decir, no es justo, esto está mal, esto está mal, es incorrecto lo que él está haciendo. Él está planteando algo que no le asiste, está usando la mentira eh, para sacar su enojo o su resentimiento. Y estando en esa condición, yo puedo sentir en mi corazón de esas cosas que te dicen: ¿quieres dormir? Y dije: pues claro, quiero dormir. Pues pídeme a mí que le bendiga, que le vaya bien. Y yo entiendo que es Dios diciéndome: perdónalo, suéltalo, déjalo ir. Perdonar, la máxima expresión del perdón es pedir a Dios que deje sin efecto el agravio y pedir a Dios
que bendiga a la otra persona. Y yo comienzo, tal vez por mi trasfondo de haber estudiado leyes, a argumentar, es decir, no es justo, esto no es justo, sí, no, perdonar no es justo, pero ¿quieres dormir en la noche? Sí. ¿Quieres tener paz? Sí. ¿Quieres ganar este pleito? Sí. Pues pídeme a mí que le vaya bien. Y yo dije, Dios mío, qué difícil es pedir que le vaya bien a alguien que hizo mal. Bueno, esa es la máxima expresión del perdón. Ahí comienza un proceso dentro de mí de sanidad, de sanación dentro de mí, donde dejo de alimentar el odio, el rencor, la amargura, el deseo de venganza y lo sustituyo por un sentimiento que al principio no nace, que es voluntad, que es entender que es el camino a la libertad y decir, yo rompo la lista de los pendientes, no me debe nada, yo lo perdono y pido a Dios que me llene de paz y te pido, Dios, bendícelo, que le vaya bien. Bueno, este gesto es lo que nos devuelve la paz. Nunca olvido, llegué al juicio, iba para un viaje, salí del juicio, lo saludé, hasta lo abracé y llamé a Helen y le dije, ganamos. Y me dice, ¿hubo sentencia? No. Digo, la sentencia no importa. Ganamos porque pude saludarle con paz y pude honestamente desearle el bien. Y yo salí con una alegría, con una paz, con un gozo, con una es como si me hubiesen quitado un saco de encima. Eso me devolvió la paz. Es el proceso del perdón. Algunos elementos importantes. Ya dijimos, el perdón no es un sentimiento. Yo no es que siento perdonar, yo siento deseos de venganza. Yo siento a pedirle a Dios que se haga justicia. Entonces, el perdón es un proceso donde yo decido en el manejo del carácter, de la voluntad, dejar sin efecto aquel agravio y decir, Dios mío, si algo tiene que hacerse justicia, hágalo usted, pero yo no. Es decir, yo no voy a meter manos en esto porque no me toca a mí. Yo cometeré un error si trato de hacer justicia. Un día hablaba de este tema en una conferencia y un matrimonio de 5 años llorando se me acerca y me dice, Sixto, nosotros le dimos nuestros únicos $5,000 a un amigo para que nos organizara la luna de miel. No pagó un hotel, no pagó un avión, no pagó nada, se robó el dinero. Cuando nosotros salimos de la luna de miel y le dijimos, ¿dónde están las reservas? Dejó de hablarnos, cortó comunicación y eso amargó nuestra vida, Sixto. Hemos vivido estos 5 años odiando a esa persona y eso ha traído un dolor profundo a nuestro corazón, una amargura que ha afectado a nuestras vidas. Y dijo, hoy nosotros habíamos decidido vengarnos. Dice, si usted no habla esto hoy, posiblemente en una semana estuviéramos en la cárcel. No explicó nada, no explicó nada más. Cuando ellos me cuentan esto con lágrimas, yo me doy cuenta la importancia del perdón. Si yo no perdono, yo puedo verme envuelto en un delito, yo puedo verme envuelto en una falta mayor que la que me hicieron a mí. Por lo tanto, yo tengo que vivir el proceso del perdón. Es un proceso donde yo decido todos los días luchar contra el pensamiento que me quiere controlar, llevándome al pasado, manteniendo vivo el recuerdo, a decir, yo suelto esto, yo entrego esto, yo renuncio a esto, y no me afectará más y elijo el pensamiento correcto para poder recuperar mi libertad, mi paz, mi capacidad de amar y sobre todo la libertad de poder ser yo mismo. Entonces, yo tengo que entender que esto es un proceso, el proceso de dejar ir. Pongo otro ejemplo que lo ilustro en el capítulo, que creo que es el capítulo 9, de una joven que me escribe y me dijo, mi mamá me odia. Mi mamá me odia porque siempre que nos vemos me maldice, me dice que yo no debía haberme casado con ese vagabundo, que es un fracasado, que no sirve para nada. Yo le digo, pero mamá, ¿por qué habla mal de mi esposo? Dice, porque su esposo es igual a su papá. Un día de estos la va a dejar a usted como su papá nos dejó a nosotros. Y ella sigue diciendo en la nota cuando nos escribió Enfoque a la Familia, yo tengo un buen esposo, un hombre responsable, es un buen papá.
Yo no entiendo por qué mi mamá dice eso de mi esposo. Lo más triste es que ahora he comenzado a pelear con él sin razón alguna y hasta se me ha metido la idea que la respuesta a lo que yo vivo en mi matrimonio es el divorcio. Y la pregunta que surge es, ¿y qué vive en su matrimonio? Si está casada con un buen hombre que la ama, la cuida, es un buen padre. Es decir, la amargura de la mamá está contaminando la siguiente generación y está afectando a su hija, que al verla alegre y feliz, ella no tolera eso porque generalizó a partir de lo que le hizo el esposo y el padre de esta hija. Por lo tanto, si yo no corto con el perdón el dolor que llevo por dentro, yo puedo convertir la siguiente generación en una víctima. Entonces, es bueno que usted, quien nos mire y nos escucha, tome el momento para detenerse. Si necesita llorar, llore. Si necesita escribir y decir, papá, te suelto, te entrego, te bendigo, no me debes nada, como lo hizo un joven de 18 años luego de una charla, dijo, le escribí a mi papá, el que me abandonó cuando tenía 2 años, el que nunca responde mi mensaje y le dije, papá, te perdono, te bendigo, te amo. Y aunque no me escribas de vuelta, quiero decirte que soy libre al escribirte esto. Y él tenía una sonrisa en sus labios porque materializó el perdón. Háblelo en algún lugar privado como si la otra persona estuviera de frente. Expréselo, dígale lo que usted quiere decirle, vívalo personalmente hasta que su corazón comience a experimentar una profunda paz. Por lo tanto, es un proceso hasta que un día ese ejercicio del carácter sana las emociones lastimadas. ¿Dónde lo vi? En mi mamá. Mi mamá fue una madre, hija de una aventura extramatrimonial. Mi mamá fue abandonada por su mamá, mi mamá fue abusada de niña, mi mamá fue madre adolescente. En medio de todo eso, ella crece con un sentimiento de dolor profundo. Se casa con mi papá a los 30 años y mi papá viene de recorrer el mundo con muchas mañas. El dolor aumenta, aunque mi papá es buena persona, pero el dolor aumenta. Es ahí, en medio de su noche oscura, que se encuentra con Dios y Dios le enseña el camino del perdón. Y mi mamá decide que la historia que ella vivió no la repetirán sus hijos y decide guardar nuestro corazón contra los errores de papá y decide sanar su alma. Yo recuerdo a mi mamá contar su historia de la infancia con lágrimas de dolor, pero con el paso del tiempo, yo recuerdo verla contar la misma historia con una sonrisa en sus labios. Y uno podía entender que el fruto del perdón había dado su resultado. Ahora mi mamá era libre del pasado y contaba la historia casi como si fuese la historia de alguien más y ya no una historia personal. Por eso yo le animo a que en esta Navidad usted haga su inventario para saber lo que debe soltar, lo que debe entregar, lo que debe dejar ir para recuperar su capacidad de amar, su libertad y su paz. Qué importante lo que estás diciendo, porque se reconoce que muchas veces nosotros hacemos cosas con más disciplina cuando las hacemos por alguien más que cuando las hacemos por uno mismo. Un ejemplo es, se habla de que las personas cuando tienen alguna enfermedad y tienen que consumir un medicamento, pues ahí en uno que otro día se salta en medicamentos sin mucha disciplina, pero vaya usted a tener un perrito enfermo y le mande el veterinario el medicamento. Ese perrito lo va a tener todos los días, ¿verdad? No falla. Entonces, pensar en perdonar como la ruptura de una cadena que va a ser afectada positivamente en el linaje de las personas que vengan a futuro, hijos, nietos, etcétera, puede ser un buen principio de motivación porque uno está afectando ya no necesariamente a uno mismo, sino a unas generaciones hacia adelante, porque eso efectivamente es así. De hecho, por ahí hay estudios que demuestran que cuando una mujer está embarazada y está viviendo temas profundos emocionales, eso se imprime en el código genético del bebé que está en formación y las células vienen programadas de alguna manera con esa realidad que está viviendo, pero quien tiene realmente el control de esa realidad
es la mamá. Y esto también con el papá, no es solo un tema de las responsabilidades de la mamá, sino el ambiente generado por el papá y la mamá al mismo tiempo. Hablabas ahora de justicia como abogado, de, de un tema en donde uno muchas veces se pregunta, ¿por qué yo voy a perdonar a esta persona que me ha hecho tanto mal? Justicia. No es justo. Sin embargo, también decías algo ahora cuando estábamos practicando para iniciar la transmisión. Dijiste una frase que a mí me llamó poderosamente la atención y es, ¿por qué le hacemos daño a la gente? Y no voy a adelantar la respuesta, pero creo que ahí puede haber de alguna manera un cierto confort, si confort es lo que la persona necesita para poder dar el paso de perdonar. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y dice, no se tome las cosas personalmente. Hay cosas y génesis de una serie de comportamientos en las personas que nosotros no tenemos ni siquiera la menor idea de dónde provienen, pero existen a nivel profundo dolencias, dolores, frustraciones. Y entonces para aquellos que necesitan un confort y todavía insisten, esto no es justo, pero para poder dar el primer paso de perdonar, ¿cómo podríamos darles un poco de confort de por qué son receptores de una mala acción que uno, por supuesto, determina como injusta? Pero ¿por qué suele pasar que hay gente regando veneno por ahí? Muy bien. Déjame comenzar con uno de los elementos que mencionaste sobre el término justicia. Mire, lo que es delito, lo que está mal, lo que duele, está mal, es delito y duele. Lo que es delito debe denunciarse. Es decir, para que el abuso no se repita, para que el maltrato no se repita. Pero ese denunciarse, ese proceder correctamente, ese hablarlo correctamente, no puedo hacerlo a partir del deseo de venganza o de un corazón herido. Tengo que hacerlo a partir de haber procesado internamente y entendiendo que esa es una responsabilidad con la sociedad. Entonces, es importante separar la responsabilidad social de denunciar, de exponer algo para que no se repita con otras personas, a ir con amargura, con odio y con deseos de venganza al estrado judicial. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es perdonar internamente y otra cosa es mi responsabilidad con mi familia o con mi sociedad. ¿Por qué las personas atacan? Las personas atacan, golpean, maltratas porque un día fueron maltratadas, humilladas y lastimadas y ellos están actuando como víctimas. Entonces, yo debo comprender de que lo que la otra persona hizo no necesariamente está en su deseo de maltratar, sino que es una forma de expresar el dolor que lleva por dentro. En segundo lugar, el nivel de tolerancia es muy bajo. Es decir, yo tengo que aprender a entender que hay personas que tienen nivel de tolerancia bajo y yo tengo que aprender a trabajarlo. ¿Por qué? Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber tensión. Recuerdo el caso de que en algún momento uno le tiró el otro le tiraba el auto y el otro, y el calor creció, uno sacó la pistola y asesinó a la otra persona. Y este es un caso que hemos visto muchas veces. Esta persona, cuando despierta de su ira, despierta en la cárcel, perdió su libertad, lo perdió todo en un momento explosivo. Entonces, todos tenemos que aprender a trabajar nuestro nivel de ira. ¿Qué ocurre cuando vivimos con alguien que es iracundo? En momentos tranquilos debemos decirle, ¿sabes qué? Me duele cuando gritas de esa manera. Nos duele, nos da temor cuando te enojas de esa manera y cuando reaccionas de esa manera. Aún tenemos que ir más allá. Jamás se te ocurra volver a levantarme la mano o a golpearme. Eso se llama firmeza amorosa y eso es parte de sanar las relaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar, pero eso es diferente a que yo me convierta en víctima de aquel que tiene bajo nivel de tolerancia. Entonces, otra razón de por qué las personas hieren es porque tienen bajo nivel de tolerancia. Otra razón es porque es orgullo. Es decir, orgullo es cuando yo trato de imponer mi criterio, cuando siempre creo tener la razón.
cuando no escucho a la otra persona, cuando no me doy la oportunidad de creer que la otra persona tiene un pensamiento diferente, lo cual es válido. Por ejemplo, recién casados, yo vengo de Guanacaste, Helen de San José, recién casados, un día yo la llamé a Helen, le silbé, igual que mis papás se silbaban, igual que todo el mundo se silbaba, pero ella se ofendió y me dice, ¿vos me estás silbando? Le digo, sí, te estoy llamando. Me dice, no, me dice, se les silba a los perros. Y yo me quedé como, Dios mío, pero yo no te estoy ofendiendo, yo solo te estoy llamando. Me dice, sí, pero no me silbes. Eso significa que somos tan diferentes en nuestra interacción humana, tenemos la forma de ver la vida de una manera tan diferente que va a haber decepción, pero en lugar de ofendernos, debemos de preguntar, debemos de decir, ¿por qué lo haces? Contame, ¿por qué tenés ese gesto? ¿Por qué te burlas o por qué reaccionás de esa manera? Eh, lo otro es que son conductas aprendidas. Es decir, la persona lo vio modelado en alguien y aunque en algún momento le pudo doler, eh, ese modelaje se nos pega, porque los seres humanos somos seres humanos que aprendemos por el modelaje. Lo que vemos, lo aprendemos. Entonces nosotros tenemos que darnos la oportunidad de comprender por qué la otra persona hace las cosas. Un amigo mío, Ed Fresel, que es un gurú en todo el tema de logística a nivel mundial, un doctor en logística, en algún momento me dijo, yo siempre me preguntaba por qué mi papá es tan tosco, tan frío, tan indiferente, tan duro. Hasta que un día dijo, me tocó dar una asesoría al Pentágono y me llevaron a un campo de entrenamiento militar y un oficial me permitió tener la experiencia de subirme en un tanque y tener un simulacro de guerra. Dijo, cuando yo estaba ya dentro del tanque y escuchaba las bombas y escuchaba las explosiones, yo comencé a sudar frío como si fuese real y pensé en mi papá. Dije, hoy entiendo por qué mi papá es como es. Mi papá tuvo que aprender a enfrentar esto porque él vivió 2 guerras. Dijo, y él se hizo duro, no porque quería, sino que era un mecanismo de subsistencia. El tercer elemento, el tercer ejemplo, esta joven de 15 años, tierna, bella, linda, un día observa que los papás de sus amigas las abrazan, las besan, se ríen, y que su papá era un buen papá, responsable, pero no expresivo, que siempre estaba sentado, serio, eh, ella siempre le sonreía, le abrazaba, pero él nunca expresó. Y dice que cuando ella fue consciente de ver que otros lo hacían, ella se enojó, se resintió y comenzó a gritarle, ofenderle, y su papá hacía silencio. Que en uno de esos momentos una de sus tías le dijo, cuando la vio hacer eso, le dijo, mi amor, voy a explicarte algo. Cuando nosotros éramos niños, nuestros padres murieron, vos sabés, en un accidente, dice. Y a nosotros nos repartieron entre los tíos y las tías, dice. La tía que educó a tu papá tenía 9 años. La tía que educó a tu papá el día del funeral le dijo, no llore, los hombres no lloran. Dijo, desde los 9 años, tu papá creció en un ambiente donde le prohibieron expresar emociones. Tu papá no es que no quiere abrazarte, tu papá no sabe abrazarte. No le pidas algo que no puede darte. Acércate, abrázalo, ámalo. No le reclames, no le grites, no lo ofendes, porque eso aumenta el dolor en él, porque le hace ver su impotencia. Dijo, y cuando leí esta historia, seguía diciendo, desde aquel día comencé a abrazar a mi papá por la espalda, lo abrazaba, lo estrechaba, le decía cuánto te amo, sin esperar nada. Papá no movía ni un brazo hasta que un día comenzó a llorar y a sudar frío y puso su mano sobre mi mano y dijo, tengo años de quererte decir que te amo, pero no sabía cómo hacerlo. Aquí es donde uno tiene que entender que cuando vivimos con las personas a nuestro lado, a veces esperamos que actúen de una manera que no saben hacerlo.
Esperamos que pidan perdón, no saben pedir perdón. Esperamos que digan te amo y no es que no quieren, es que no saben cómo hacerlo. Aquí es donde yo tengo que tomar la iniciativa de acercarme, de expresar afecto, de decir te amo con una baja expectativa, sin esperar que reaccione como yo lo estoy haciendo, pero sí contribuyendo a la sanidad del corazón de la persona que yo amo. Wow, se me salieron las lágrimas con esa historia. Y no necesariamente porque me haya pasado a mí, pero quiero contarte una historia de mi lado. Y hablabas ahora del concepto de modelaje. Y precisamente eso fue lo que pasó en ella, ¿verdad? Ella provocó por modelaje un comportamiento en su padre que él no sabía cómo hacer, pero poco a poco, con la conciencia inducida por la conversación con su tía, ella aprende que no tiene que esperar nada y eso le da a ella la libertad de empezar a actuar por su parte para, sin necesariamente esperar algo de vuelta, lo que está haciendo es haciendo modelaje y él termina respondiendo. Yo tengo varios objetivos en mi vida. Uno de ellos es, y lo he expresado antes, llegar a pesar 100 kilos con un 6% de grasa, que eso, pues hablando de números, no dice nada, pero hay dos razones importantes por las cuales yo busco hacerlo. Uno es por mi hijo Emiliano. Emiliano, que tiene ahorita 8 años, necesita tener un modelo que yo no tuve, un padre a quien yo amé hasta el último momento de su vida, pero que el modelo físico no fue su fuerte, ¿verdad? Él cada año que pasaba iba aumentando peso y así hasta deteriorarse y parte de la causa de su muerte tuvo que ver con estas condiciones de sobrepeso, diabetes, etcétera. Entonces yo me propuse ser un modelo para mi hijo y puse un número, puse un porcentaje y con el objetivo de alcanzarlo, pero con este mensaje tan fuerte de que nuestros hijos no aprenden lo que uno quiere que ellos aprenden por modelaje. Y mi intención es demostrarle a él las posibilidades dentro de una sociedad en donde muchas veces se dice que después de los 40 años todos vamos para abajo, que no tiene que ser así si uno no lo cree. Pero a lo que voy es esta historia. Gabriela es una compañera mía de la escuela. Cuando uno es niño, uno no tiene mucha conciencia. No puedo decir que fue por mala educación de mis padres, porque no, simplemente no era un tema de conversación en nuestra casa, pero puede haber sido tal vez por la presión de grupo que suele generar comportamientos masivos en gente que muchas veces ni justificamos, no tenemos justificación, simplemente es para encajar. Gabriela era una compañerita en la escuela de piel un poquito más oscura que el resto de los demás. No era de piel negra, sino era como intermedia. Y de una u otra manera empezó a darse como que ella olía feo, que ni siquiera recuerdo yo que oliera feo. Y ella tenía una regla de metal que cuando se caía hacía aquel escándalo y todos inmediatamente nos volvíamos en señal de acusación y reproche, Gabriela, ¿verdad? Eh, no recuerdo yo si de alguna manera la ofendí, pero lo cierto del caso es que me conseguí el número de teléfono y con mi hijo presente en el carro, íbamos de vuelta para la casa, mi esposa no estaba con nosotros en ese momento, entonces llamé a Gabriela. Habíamos tenido una reunión hace unos 7 años, entonces yo fui a la casa de ella y sí, ella se acordaba de mí. Entonces le dije, Gabriela, mira, te llamo por dos razones. Una, porque tengo algo que expresarte y para mí es una necesidad porque entiendo que cuando uno actúa de alguna manera y genera una consecuencia en alguien, esa consecuencia puede perdurar a través del tiempo si no se hace algo al respecto, especialmente cuando la persona de verdad espera una disculpa de corazón y nunca la recibe. Y la otra razón es porque quiero enseñarle a mi hijo algo importante. Y es que cuando uno actúa de una manera que no es correcta, es imperativo corregir lo más rápido posible. Y eso nos libera y libera a la otra persona. Entonces le dije, mira, pasaba esto. No sé si eso lo recordás. Mi idea no es abrir una herida cerrada, pero yo sí recuerdo
y tal vez esto lo quiero decir en nombre de mis compañeros, que no actuábamos bien en tu caso y te tratábamos mal y te decíamos cosas, o tal vez las decíamos entre nosotros, tal vez ella nunca las escuchó. Y quiero ofrecerte una disculpa de corazón, entendiendo y sin justificar que uno, pues en niveles de conciencia hay muchos y en ese momento no tenía conciencia para poder identificar que podía estar haciendo un daño potencial. Ella se devolvió y me dice, mira, muchísimas gracias, la verdad no lo recuerdo, pero te agradezco de corazón que lo hayas hecho por si algo existía ahí adentro. Pero me gusta mucho por lo que estás haciendo también por tu hijo, ¿verdad? Eh, Nosotros hemos sido muy insistentes en que el bullying no es tolerable en nuestra casa, ni de venida ni de ida, ¿verdad? Queriendo decir con esto que lo hemos enseñado a identificar comportamientos abusivos por parte de otras personas para que inmediatamente nos lo comunique y tenemos ese canal abierto de comunicación. Él sabe que lo puede llegar a decir. Pero por otro lado, él nunca debe hacer una acción que haga sentir mal a otra persona, yéndonos a aquel principio de la Biblia que dice, nunca hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran, ¿verdad? Sembrando un poquito semillas de comportamiento adecuado para él. Pero quería que él tuviera esa experiencia viva, profunda, de lo importante de cuando uno hace daño, ofrecer disculpas. A mí me tomó, hoy estaba con un compañero del colegio haciendo una entrevista, teníamos 31 años. Ahora sumale desde que nos graduamos del colegio y ella fue una compañera de la escuela, entonces sumémosle todavía 8 años más, una persona tal vez hace 40 años. Pero a mí me liberó porque yo sabía y tenía la necesidad en algún momento de hacerlo y la necesidad, volviendo al enlace que hicimos antes, fue obviamente para afectarla a ella positivamente, pero quería no romper una cadena con mi hijo porque él nunca lo ha hecho, pero sembrar una semilla de una forma de actuar correcta en el momento en que uno se dé cuenta y tenga la conciencia de que hizo algo que no está bien. Sixto, una gran fuente de resentimiento y de ruptura en familias, pensando en que viene la época navideña son las infidelidades. Eh, Es un tema bien complejo, estoy completamente seguro de que no es algo que podamos abordar en 2 minutos. Sin embargo, si anda por ahí la razón de por qué una familia está separada y hubiese algo que se pudiera hacer para perdonar, ¿cómo recomendarías una herida tan fuerte y cómo se abordaría un tema como esos? Y yo sé que lo decís en tu libro y hay un capítulo en donde Ujú. hablas Hay, específicamente de hay eso, un pero capítulo que lo abordo y tiene como meta ese capítulo a un buscar una reconciliación. Cuento la historia ahí en el libro de Lu. Cuando ella me la escribió, a mí me impactó. Dijo, teníamos 12, yo tenía 12 años cuando mis papás se divorciaron. Fue un momento caótico, doloroso y triste. Mi mamá se volvió a casar, mi papá se volvió a casar y con el tiempo ellos arreglaron su relación al punto que llegamos a ser amigos, donde se apoyan mutuamente. Dijo, el día de mi boda, en algún momento yo estaba sentado en una pierna de mi papá y de otra pierna de mi padrastro. Yo amo a mi padrastro porque vino a ser un padre para mí y amo a mi papá que establecía las reglas, que se ponía de acuerdo con mamá y que permitían que la relación fuera saludable. Ella termina su nota con una frase que a mí me impactó. Ella dijo: "Si yo volviera a nacer, le pediría a Dios la misma vida". Ve lo que hace el perdón, ve lo que hace la sanidad en una familia. ¿Por qué ilustro esto para ir al tema de la infidelidad? La infidelidad es un dolor más profundo, más fuerte que la muerte de un ser amado, a ese nivel. Eh, Algunos expertos han dicho que tarda entre 2 y 4 años para superarse totalmente y cada uno debe de aprender a superarlo. Es decir, si la persona fue infiel,
tiene que armarse de una gran dosis de humildad para pedir perdón y recuperar la confianza con su familia. Pero si yo he sido la víctima, yo tengo que aprender a guardar mi corazón para no convertir en víctima a mis hijos. Por ejemplo, nunca hable mal del padre que se fue o nunca exponga los errores del padre o de la madre delante de sus hijos. Actúen ustedes como adultos. A ver, escribí otro libro que se llama Cómo amarme y amar a los demás. En este libro yo expongo la tesis que la capacidad que yo tengo de amar a los demás es la capacidad que he desarrollado de amarme a mí mismo. Si yo no aprendo a amarme a mí mismo, yo voy a estar tirando basura hacia los demás y mis relaciones estarán heridas. Entonces, por amor a mí mismo, yo tengo que perdonar. Perdonar es dejar ir. Eh, en una ocasión conocí a un matrimonio de señores. Él era tan dulce, tan apacible que yo dije, ¿usted siempre fue así? Me dice, no, dice, yo era malo. Dice. Recién casado tuve a mis hijos y yo me iba los viernes y volvía en la madrugada de lunes sin dinero, ebrio. Y poco a poco la sonrisa, la alegría, la paz de mi esposa se fue apagando. Pero un día yo la vi cambiada y le dije que si tenía un amante. Y le dice, ¿por qué decís que tengo un amante? Dice, porque ahora tenés paz y tenés sonrisa y hay alegría en la casa. Eso puede ser solo si usted tiene un amante. Porque cada uno juzga por lo que vive. Y le dice, yo quiero conocer al amante. Y la esposa dice, mi esposa muy inteligentemente me dijo, bueno, el sábado. Así hizo que volviera el sábado. Dice, yo volví enfogonado el sábado a mediodía y solo habían 2 platos, una mesa hermosa. Dice, yo te voy a contar algo. Dice, un día alguien me invitó a una iglesia y me enseñó, escuché un mensaje del perdón. Y el mensaje central era, usted no puede esperar a ser feliz cuando su cónyuge cambie, porque si nunca cambia, usted habrá perdido su vida. Usted puede empezar a ser feliz hoy si usted le perdona y comienza a desarrollar su vida viviendo una plenitud, dejando que él sea responsable de la vida de él y usted de la suya. Desde ese día yo entendí que mi felicidad no dependía de que tú cambiaras y me di cuenta que estaba envenenando el corazón de mis hijos. Por eso nosotros estamos bien, estamos felices, estamos llenos. Dijo este hombre, en ese momento yo caí de rodillas a sus pies llorando, pidiendo perdón, porque ella había logrado lo que yo no había logrado con todas mis aventuras. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque mi felicidad no puede cifrarse a que el cónyuge cambie. Mi felicidad tiene que estar encontrada en entender que yo soy responsable de la construcción de esta vida. Y en el tanto yo albergue paz y perdón, puedo sanar mi hogar y puedo abrir la posibilidad al cambio. Hay otra historia de un empresario que en una conferencia de estas me la contó. Dice, Sixto, yo era un empresario exitoso, cientos de empleados, pero promiscuo como yo solo, dice. Todas tenían que pasar por mí. Dice, yo era malo, dice. Una esposa preciosa, hermosa, 2 hijos bellos. Dice, y todo estaba bien hasta que un día pregunté por la muchacha nueva. Me dijeron, jefe, no sabe, dice, ya tiene SIDA, está en el hospital. Dijo, ahí comenzó mi calvario, porque yo había estado con ella. Y la angustia, la preocupación, la desesperación. Y comencé a llorar, a despertarme en la noche. Una de esas madrugadas, mi esposa dijo, dormíamos en el segundo piso, ella bajó las escaleras y me escucha llorar. Ella me abraza, se inclina donde yo estoy y dice, yo le confesé quién yo era, lo que yo hacía. Y dijo, jamás yo me esperé su respuesta. Dijo, lo sé, hace años lo sé. He pedido tanto a Dios por esta noche, para que vos despertes, para que vos te des cuenta que el único que pierde con tus actitudes sos vos. Dijo, quiero, ¿cómo? Y dijo, ¿cómo puedo ayudarte? Le dijo la esposa, ¿cómo puedo ayudarte? Dijo él,
ahí yo me quebré, porque yo nunca había visto tal nivel de amor. Es decir, cómo mi esposa, a la que yo le he sido infiel, me dice, ¿cómo puedo ayudarte? La paz que ella tenía, la alegría que ella tenía, era superior al dolor de mis traiciones. Usted me dirá, quien nos ve, no, eso es imposible de vivir. Bueno, hay personas que lo han vivido. No, yo no puedo decirles que si usted manipula, expone, eh, trata de vengarse de la persona que ha sido infiel, usted encontrará la paz. No, ese camino es el camino equivocado. Usted tiene que trabajar con usted mismo y dejar que la otra persona trabaje con sus cosas. Eh, si en esta Navidad ustedes están viviendo un momento de infidelidad, de tensión, desen la oportunidad de hablar entre ustedes, de pedirse perdón, de valorar lo que tienen, de apreciar lo que ustedes tienen. No es fácil. En una ocasión, un amigo empresario de otro país, eh, en su finca descubre una mina de cobre, y esto le llevó a a un crecimiento económico exponencial. Los nuevos amigos, los nuevos ambientes, las nuevas posibilidades económicas lo llenaron de orgullo. Dio un orgullo tal que lo llevó a una infidelidad reiterada. Su esposa no soportó más y le dijo, ¿sabes qué? Esto ya no es matrimonio, debes irte. Y él se fue. Habían pasado 2 años y éramos buenos amigos. Él me buscó una vez que vino a Costa Rica y desayunamos. Y como a mí me toca escribir, que mi trabajo es ayudar a las personas, yo le digo, bueno, yo tengo que hacerte preguntas. Ahora que tenés 2 años de vivir fuera de tu casa, ¿encontraste lo que estabas buscando? Ahora dormís cada noche con mujeres y vivís de fiesta en fiesta. ¿Cómo es tu vida? ¿Encontraste esa plenitud que estabas buscando? Y ahí él se le mojan los ojos y dijo, Sixto, extraño hasta las peleas más estúpidas como las peleas del control remoto. Extraño ir a recoger a mis hijos al colegio. Extraño buscar a mis hijos en alguna fiesta y escucharlos decir, papá, Sixto, lo extraño todo. Yo fui un cobarde, dice, un flojo. Me dejé llevar por el ambiente. Vendí la tranquilidad, la paz de mi hogar por un rato de placer. No vale la pena, Sixto. Y ahí lo escuchaba de la voz de alguien que vivía una infidelidad reiterada como un estilo de vida. Y él estaba comenzando un proceso para volver su corazón a casa. No es el camino la infidelidad. Si usted está chateando con personas que le están distrayendo, termine ese chat. Si se ha comenzado a hacerse adicto a la pornografía, le va a llevar a caminos horribles. Salga de eso, vuelva su corazón a casa. Si está comenzando a tener una aventura que le despierte una ilusión, es una fantasía que al final trae muerte, trae destrucción, trae desastre. Valore el camino recorrido y piensa en los sueños que le faltan por alcanzar. Por eso vuelva su corazón a casa. Y si alguien ha sido infiel con usted, perdone, suéltelo. Deje que la otra persona sea responsable de sus actos, mas usted responsabilícese de lo que siente y de proteger su entorno para poder recuperar la paz y generar un ambiente que su cónyuge, que el cónyuge infiel quiera tener eso que usted tiene. Así es. Sixto, de verdad, muchísimas gracias. El tiempo nos ganó. Yo sé que estás también súper ocupado. Agradezco, no tenés idea cuánto este espacio para poder brindar la semillita del perdón ahora en esta época de Navidad y los que lo escuchen después, por supuesto, en cualquier momento del año, no tiene que ser ahora en Navidad. Y que ojalá muchas personas se compongan, muchas familias se vuelvan a unir en donde se den la oportunidad de perdonar o de solicitar perdón Pedir perdón, también, así ¿verdad? es. Sixto, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo hace la gente para seguir tu trabajo, redes sociales, los libros, etcétera? Tenemos un sitio en internet, enfoquealafamilia.com,
Igualmente, todo lo publicamos en el canal de YouTube de Enfoque a la Familia, y todo lo que compartimos, los artículos, los videos, es para que usted pueda compartirlo con otros. Nuestro trabajo es crear recursos para la familia y ayudar a la familia, es nuestra ilusión. Tenemos una oficina en Costa Rica, el teléfono es 2216-9292, es el teléfono de Enfoque a la Familia en Costa Rica. Tenemos un grupo de especialistas listos para extenderle una mano y poderle ayudar en este proceso. Un honor estar contigo, Donald, y feliz Navidad para todos los que han estado con nosotros. Muchas gracias, Sixto. Y ya lo saben, amigos, si usted conoce a alguien que necesita perdonar, tal vez quiera compartirle este episodio y, por supuesto, la recomendación del libro, o hasta usted se lo puede regalar, El lenguaje del perdón de Sixto Porras. Sabe también que puede encontrarnos en YouTube, en Bienestar al Descubierto, en cualquiera de las plataformas de podcast, para que pueda compartir este y los otros episodios también. La página nuestra, philosophy.la, y en las redes sociales, philosophy_nutrición. Estamos para servirles como siempre, y Sixto, de verdad, muchas gracias, y a ustedes nos vemos en la próxima.